Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar unos datos que, la verdad, dibujan un escenario bastante complicado para España, ¿eh? Y muy preocupante, sobre todo si pensamos en los niños. Sí, Tenemos una nota de prensa reciente, de mayo de 2025, que junta información de fuentes como Eurostat, UNICEF, la UE y también análisis del Instituto Juan de Mariana y la Fundación Madrina. fuentes diversas. Sí, Exacto. Y nuestra idea hoy es, pues, meternos a fondo, entender bien qué está pasando, qué causas se apuntan y qué soluciones se proponen. Vale, vamos a desgranar esto. perfecto. Y para empezar a, como dices, desgranar esto, yo creo que es útil fijarse en dos indicadores que el informe marca como muy crudos, ¿no? La tasa de pobreza infantil y el índice de miseria. La de inflación intenta medir, digamos, el malestar económico general. Entiendo. Lo que llama la atención, y es por donde empieza el análisis, es que según estos datos España está a la cabeza de la UE en los dos, en ambos rankings. En los dos. Sí, y esto es importante, no son solo números, ¿sabes? Detrás hay realidades muy duras, dificultades que afectan mucho al día a día y al futuro de un montón de familias. ¿Estará a la cabeza en los dos? Uf, ya de entrada es una señal de alarma fuerte. Vamos a las cifras concretas que da el informe que ayudan a ver la magnitud. Dice que España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la UE La más alta. y además lidera el índice de miseria con un 14,7%. Esto en diciembre de 2024. Y aquí es donde la comparación duele un poco más, ¿no? Si comparamos ese 14,7% con la media de la eurozona, que era del 8,8% en julio de 2024, el último dato que da la fuente para comparar, Claro. es una diferencia de casi 6 puntos. Casi 6 puntos por encima. Sí, Eso no es poco, es una brecha enorme. es una brecha muy, muy significativa, sí. Esos casi 6 puntos indican que la mezcla de paro e inflación aquí pega más fuerte que en los países vecinos, digamos. Ujú. Que la presión económica diaria para la gente aquí, pues, podría ser bastante más intensa. Y detrás de estas tasas, como bien decías, está la cifra que más preocupa del informe. Cerca de 1 millón de niños y niñas en España viven en riesgo de pobreza. 1 millón. 1 millón. Es un número que te obliga a pararte. Desde luego. Has hablado del índice de miseria, de cómo junta paro e inflación. Vamos a profundizar un poco ahí, porque a veces las cifras oficiales, bueno, no cuentan toda la historia, ¿verdad? ¿Qué dice el informe sobre el paro real, más allá de la tasa oficial? Ahí has tocado un punto clave, sí, que el análisis recalca mucho. La tasa de paro oficial que cita la fuente era del 11,7%, que ya es alta, de las más altas de Europa. Altísima. Pero el informe va más allá. Dice que para entender el impacto real en las familias hay que mirar una cifra más grande de gente afectada por la falta de trabajo o por trabajo insuficiente. Hablan de hasta 3,9 millones de personas. 3,9 millones. Sí. Y lo interesante, o lo revelador, es cómo llegan a esa cifra. No son solo los parados oficiales, sino que suman también a los infraempleados. Gente que trabaja menos horas de las que querría o necesita y a los desanimados. Los desanimados. Exacto. Gente que ya ni busca empleo, ¿sabes? Muchas veces porque no ven salida. Entiendo. O sea que el 11,7% oficial, siendo malo, se queda corto para reflejar toda la precariedad o la dificultad para llegar a fin de mes. Esos 3,9 millones pintan un cuadro pues bastante más oscuro de la capacidad de las familias para generar ingresos. Exactamente. Esa es la idea que transmite el informe. ¿Da el informe alguna pista sobre qué tipo de trabajadores o sectores están más en esa situación de desempleo ampliado? Mira, el documento fuente que estamos viendo se centra más en la cifra global y en cómo afecta a la pobreza en general. No entra en un desglose súper detallado por sector o por perfil de esos 3,9 millones. ¿Vale? Pero sí subraya que esa realidad, paro total, parcial o gente que ya no busca, es un factor primordial que limita los ingresos de muchísimas familias y las hace muy vulnerables a caer en la pobreza, sobre todo si tienen críos. La tasa AROPE. Ah, sí, la de riesgo de pobreza o exclusión social. Eso es. Que no mide solo la falta de dinero, sino también la privación material severa y si en la casa se trabaja muy poco, digamos. Bueno, pues según la fuente, la tasa AROPE en España llega al 26,5% de la población. El 26,5%. Otra vez por encima de la media de la Unión Europea. Esto nos dice que más de una cuarta parte de la gente en España vive en una situación vulnerable, con dificultades importantes y con riesgo de caer en la pobreza, aunque no sea pobreza extrema necesariamente. Más de 1 de cada 4.
Es una pasada. Y para tener una idea más clara, ¿dice la fuente cuál es el umbral de ingresos para estar en riesgo de pobreza? Sí, para que nos hagamos una idea, dice que el umbral para un hogar de una sola persona se estimaba en 11.944,88 euros al año para 2025, netos, claro. Por debajo de eso se considera riesgo de pobreza. 11.945 euros al año. Eso es. Y el informe añade algo que considera muy sintomático, que cada vez hacen falta 2 sueldos en casa para poder ir tirando y cubrir lo básico de una familia. Ya. Esto sugiere una presión económica creciente, ¿no? Que un solo sueldo, aunque sea medio decente, pues muchas veces ya no da, y menos si hay niños. Bien, creo que la situación descrita queda bastante clara. España liderando rankings negativos en Europa de pobreza infantil y miseria económica, una tasa AROPE altísima, más de un cuarto de la población vulnerable, y esa presión de necesitar 2 sueldos. Vayamos ahora a las causas. ¿Qué dice el análisis? ¿Por qué estamos así? Pues el documento no apunta a una sola cosa, claro, sino a una mezcla de factores estructurales que se alimentan entre sí. Los presenta bastante ordenados. Lo primero, insiste en las altas tasas de desempleo real. ¿Los 3,9 millones que decías? Exacto. Reflejan que falta trabajo estable y bien pagado para mucha gente. Y esta falta de empleo de calidad, pues es la causa más directa de la pobreza para muchas familias, lógicamente. No hay ingresos suficientes. Lógico, sí. La falta de trabajo es el primer golpe. ¿Y el segundo factor? El segundo es la inflación persistente. El análisis dice que, aunque haya subidas y bajadas, el aumento de precios, sobre todo en cosas básicas como comida y energía, ha sido fuerte y sigue quitando poder de compra. Claro, aunque ganes lo mismo, si todo sube. Pues cada vez compras menos. Y el informe se fija mucho en cómo esto afecta a la calidad de la comida, al acceso a la sanidad o a las oportunidades educativas de los niños en las familias con menos pasta. Es como una pinza, ¿no? Por un lado, difícil conseguir ingresos y por otro, esos ingresos valen menos. Doble presión. Exacto, has dado en el clavo. Y a esa doble presión, el análisis suma un tercer elemento, lo que llama el elevado esfuerzo fiscal. Impuestos. Sí, argumenta que la parte de los ingresos que las familias, sobre todo las de rentas medias y bajas, dedican a pagar impuestos, IRPF, IVA y cotizaciones a la seguridad social, es considerable aquí. Según lo ven ellos, esta carga fiscal reduce el dinero que les queda disponible. Y claro, con sueldos bajos o congelados y la inflación alta, este esfuerzo fiscal puede ser la gota que colma el vaso y empuja a algunas familias bajo el umbral de pobreza, más aún si tienen hijos. Eso plantea una pregunta sobre el sistema fiscal, ¿no? Si quizá está apretando demasiado a los que menos tienen. Bueno, el documento no lo firma así de rotundo, pero sí dice que hay que mirar bien cómo afecta la fiscalidad a las rentas bajas y medias, sugiriendo que el esfuerzo es alto y limita su capacidad económica en un momento ya complicado. Es una llamada de atención, sí. Vale. Y por último, mencionan un cuarto factor, más macro, la alta deuda pública. ¿Y cómo conecta la deuda con que haya niños pobres, según este análisis? La conexión que hacen es... Bueno, es indirecta, pero importante. Dicen que si el Estado debe mucho dinero, tiene que dedicar una parte gorda de sus recursos a pagar intereses y devolver esa deuda. Claro. Y ese dinero, según esta visión, pues ya no está disponible para otras cosas, para políticas sociales, para ayudas a familias vulnerables, para educación, sanidad. La deuda actuaría como un freno, un lastre, que limita la capacidad del gobierno para poner en marcha las medidas de protección social que harían falta para luchar contra la pobreza, también la infantil. Entendido. O sea, el cuadro es paro real e inflación que aprietan el bolsillo, impuestos que quitan margen y deuda que limita la ayuda del Estado. Y el informe insiste en que esto golpea especialmente a las familias con niños. Lo que nos lleva a lo más duro, las consecuencias directas para los críos. Sin duda es el punto que más preocupa en el informe, sí. La consecuencia más grave que repiten es el impacto desproporcionado en los niños y niñas. Volvemos a la cifra. Casi 1 millón de menores en riesgo de pobreza. La nota de prensa usa palabras muy fuertes. Habla de agravamiento de la situación de miseria y desnutrición infantil. Miseria y desnutrición infantil. Son palabras mayores. ¿Detalla el informe qué significa eso para los niños en su día a día? Sí, describe las consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo, pues, dificultades serias para comer suficiente y bien, problemas de vivienda digna, espacio, calefacción, barreras en la educación, material, extraescolares y también en el acceso a la sanidad.
Madre mía. Y todo esto, según el análisis, tiene un impacto que califican de devastador en el desarrollo de los niños. Físico, mental, emocional. Un impacto devastador que, me imagino, no se limita a la infancia. Claro, ese es el problema a largo plazo, que también señalan. Si conectamos todo, lo que se advierte es un riesgo altísimo de que el ciclo de la pobreza se perpetúe. Que se herede, vamos. Eso es. Las carencias de la infancia, en salud, en educación, crean desventajas muy difíciles de remontar de adulto. Se transmite la pobreza de padres a hijos. Y además insisten en lo que decíamos de la fragilidad económica familiar, lo de necesitar 2 sueldos, y cómo eso, junto a la falta de ayudas para conciliar, hace muy difícil criar a los hijos en condiciones que les permitan, sacar todo su potencial. Es un círculo vicioso terrible, con consecuencias enormes para el futuro, no solo de esos niños, sino de todos como sociedad. Ante este diagnóstico tan duro, ¿qué propone el informe? ¿Da alguna pista a la Fundación Madrina que está detrás del análisis? ¿Alguna recomendación? Sí, la parte final del documento se centra justo en eso, en una serie de recomendaciones sobre todo para la administración pública. No son la panacea, claro, pero sí líneas de actuación que consideran urgentes. Son propuestas bastante concretas. A ver, veamos cuáles son. ¿Puedes resumirnos las ideas principales? Claro. Lo primero, piden un plan integral contra la pobreza infantil. La idea es que no vale con parches, que hace falta un enfoque global que ataque el problema por varios frentes a la vez. Mejorar ingresos, facilitar la conciliación, revisar impuestos para familias con hijos y asegurar acceso real a vivienda y salud. Un plan integral. Tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, insisten en fortalecer el apoyo directo a las familias con hijos. Esto significa, más y mejores ayudas económicas directas por hijo, rentas mínimas y asegurar acceso universal y gratuito a cosas clave como la educación infantil de 0 a 3 años, que ven fundamental. La educación de 0 a 3, sí. Y también a la sanidad y a vivienda asequible. Se trata de aliviar la presión económica ya y garantizar unos mínimos. Medidas de choque y servicios básicos. Y sobre el empleo, que era una causa raíz. Justo. El tercer bloque es fomentar empleo de calidad, conciliación y salarios dignos. Aquí dicen que hay que ir más allá de crear empleo sin más y mirar la calidad. Trabajos estables, bien pagados. Que el salario mínimo y los sueldos en general permitan salir de la pobreza. Y una apuesta fuerte por la conciliación. Permisos, escuelas infantiles, flexibilidad, para que tener hijos no penalice, sobre todo a las mujeres. Calidad del empleo y conciliación, clave. ¿Algo específico en educación? Sí, es el cuarto punto. Inversión estratégica en educación y lucha contra la exclusión social. Aquí el informe es muy claro. Pide destinar al menos el 7% del PIB a educación. ¿El 7%? Sí, es una cifra ambiciosa. La idea de fondo que se ve es considerar la educación como la gran inversión a largo plazo para romper el ciclo de la pobreza. Y dentro de eso, reforzar la pública, prevenir el abandono escolar, que aquí sigue alto, y apoyar a los más vulnerables en el sistema. Un 7% del PIB es una meta potente. Queda una última recomendación, creo. Correcto. La última importante es revisar y optimizar el sistema fiscal. Proponen mirar a fondo si de verdad es progresivo, si pagan más los que más tienen en proporción, y estudiar cómo aliviar la carga a las familias de rentas bajas y medias, que según ellos soportan mucho esfuerzo fiscal. Ajá. Pero ojo, al mismo tiempo dicen que hay que asegurar que se recauda lo suficiente para poder pagar todas estas políticas sociales que proponen. Es buscar un equilibrio, aliviar a unos sin desfinanciar el estado de bienestar. Parece un paquete de medidas bastante completo, ¿sí? Intenta tocar las causas estructurales y las necesidades urgentes: empleo, ingresos, educación, impuestos. Sí, la idea parece ser un ataque por múltiples frentes. Y es interesante ver la lógica. Ayudas directas y servicios para la urgencia, empleo de calidad, educación y conciliación para el medio y largo plazo, y la fiscalidad como herramienta para equilibrar y financiar. El documento termina con un llamamiento muy serio a una respuesta contundente y coordinada, de las administraciones, pero también de la sociedad civil, porque lo que está en juego, dicen, es el futuro de una generación. Bueno, creo que hemos repasado bien el contenido de este análisis. Si tuviéramos que resumir lo clave, el informe coloca a España en una situación muy delicada, liderando rankings negativos en la UE como pobreza infantil e índice de miseria. Viene de factores como un alto desempleo real, inflación persistente, una presión fiscal fuerte en rentas bajas y medias y una deuda pública alta que limita la inversión social. Exacto. El impacto más grave. Casi 1 millón de niños en riesgo de pobreza
con consecuencias muy serias para ellos. Y hemos visto las recomendaciones de la Fundación Madrina: plan integral, apoyo directo, empleo de calidad, inversión en educación, ese 7% del PIB, y revisar impuestos. Ese es un buen resumen del diagnóstico y las propuestas que se presentan, ¿sí? Y quizá para terminar podríamos dejar una reflexión que surge de la propia tensión que plantea el análisis, ¿no? A ver, por un lado, el documento pide con mucha fuerza una inversión social enorme, en ayudas, en educación, en empleo digno. Lo ve urgente y necesario. Pero, por otro lado, señala que la alta deuda pública limita la capacidad de gasto del Estado. Claro, la pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Y esto nos deja una pregunta encima de la mesa, casi un dilema. Con esa presión de la deuda, que el propio análisis reconoce, ¿cómo puede una sociedad equilibrar esas restricciones fiscales con la inversión fundamental a largo plazo en sus niños, que se recomienda como crucial? ¿Qué prioridades reales demuestra esta tensión entre deuda y necesidad social? ¿Y qué conversaciones difíciles nos obliga a tener como país? Una pregunta fundamental, desde luego. Nos deja pensando en esas decisiones complejas y en los equilibrios necesarios. Mucho en qué pensar. Con esta reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.